Eliezer Rojas, junto con el tío Pancho, representando aquí al equipo PIE, les traemos una nueva clase. ¿De qué va a tratar la clase de esta semana? Vamos a hablar del tema About Me o sobre mí. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo, como dice ahí, completa distintos tipos de documentos como currículum, ficha de postulación, entre otros. Al hablar sobre About Me, obviamente quiere que nosotros hablemos de nosotros mismos, que entreguemos todo tipo de información que sea necesaria o relevante para el ámbito laboral. ¿Ok? ¿Cómo podemos impresionar a esas personas que están viendo, por ejemplo, nuestro currículum? O que estamos en una entrevista de trabajo y sepamos qué cosas simples tenemos que responder en algunas cosas típicas que te preguntan en una entrevista. Les recuerdo, estudiantes del segundo nivel medio mañana del C Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 9, entre los días 26 y 29 de abril. Qué rápido se nos fue abril, coanimador. ¿No es así? Sí, súper rápido, Exacto. claro. Nadie lo esperaba. Tiene- Y tienen que enviar sus preguntas esenciales atrasadas, chicos. Eso es súper ¿Sí? importante. Sí, recuerden enviar las preguntas esenciales. Traten de enviarlas por Classroom, por favor. De hecho, ustedes después que envían sus preguntas, las pueden revisar en el mismo Classroom. Si es que yo les mandé un comentario para que corrijan, porque mandé a varios, les dije que tenía que corregir un par de cosas. Tenían que rehacerlas para reenviarlas. Y a otros ya tienen la nota puesta. Ustedes, si no me equivoco, pueden ver sus notas inmediatamente. Si no me equivoco. Sí, profe. Usted le envía la nota y ellos pueden ver su calificación. Perfecto, perfecto. Ok, entonces continuemos. Recordemos, el tema de esta semana se llama entonces About Me. Tienes que verlas según el ramo. En el ramo directamente, ahí puedes ver tus calificaciones. Si no te aparece nada, es porque te la reenvié para que, o te comenté ahí que la corrigieras. Puede ser. Algo Tien- Tienes que revisar en tus notificaciones también. sí. Ok. Continuamos entonces. Pam. Last Clash, que vimos nosotros la semana pasada, como siempre lo hacemos parte de nuestra rutina. La semana pasada hablamos de los adjetivos de personalidad, cómo nosotros nos describimos a nosotros mismos como trabajadores, ¿cierto? Además de eso, vimos lo que deberías y no deberías hacer en una entrevista de trabajo. Aquí lo que quiero destacar es que varios lo hicieron súper bien la pregunta esencial. Sin embargo, habían algunos que me hicieron como una lista de esto es should, lo que deberías. Shouldn't, lo que no deberías. Y eso nosotros lo hicimos en clases. Lo que ustedes tenían que hacer en la pregunta esencial era hacer oraciones. You should tanto. You shouldn't tanto. Por eso algunos quizás no tienen su nota todavía. Así que ojo, y recuerden que debían usar el vocabulario visto durante la clase, que ese está en la diapositiva número 18 de la semana número 8, por si acaso, para que lo recuerden, en caso que usted esté aquí y tenga que corregir algunas. ¿Cuál es la importancia de la clase de esta semana? Como dice ahí, la primera gran impresión que damos al momento de querer buscar trabajo es mediante la postulación. Y esta postulación se debe llevar a cabo gracias a que leyeron nuestro famosísimo currículum o currículum vitae, que para mí currículum vitae significa currículum. No sé cuál es la diferencia. Eh, esta semana entonces veremos cómo hacer uno utilizando nuestro mejor inglés. Y también, eso lo vamos a ver hoy día, y después vamos a ver entonces cómo nosotros tendríamos que responder, actuar durante una entrevista de trabajo. Primero, entonces, comenzando, que esto debería haber estado al revés, creo. No, no está al revés, está bien. O sí, a avisar a la gente, ya estamos en inglés, así que reingresen.
Ahí me queda claro que hay algunos que se quedaron conectados en la sala que pidieron cerrar, porque ni siquiera estaban poniendo atención a lo que estaba pasando. En realidad, profe, la otra se eliminó, entonces ya no están en la otra clase. Exacto. Entonces deberían entrar a esta. Pero, a ver, los que se habían quedado pegados ahí, sí, entraron, por si acaso. Perfecto. Ya, así que, y están entrando más estudiantes. ¿Sí? Así que Ah, sí, genial. Que ingresen, todos son bienvenidos. Todos los de la clase sí, son bienvenidos. Ok, entonces, what is a CV? ¿Qué es un CV? Que ese es el tema de hoy. CV significa Curriculum Vitae. Ya las siglas CV significan obviamente Curriculum Vitae. Eh, ¿Qué es esto? Es obviamente una descripción detallada y comprensiva de tu información personal, credenciales académicas y obviamente tus logros. También puedes agregar, o una de las cosas que sí deberías agregar, es tu experiencia laboral. No importa si no tienes o si tienes una vasta experiencia. ¿Ok? Entonces recordemos, el currículum vitae es una descripción detallada y comprensiva de tu información personal, credenciales académicos, logros y también de tu experiencia laboral, que es bastante importante cuando tú quieres postular a cualquier tipo de trabajo. Siempre te piden llevar tu currículum. En algunos lugares hay alguien que recibe tu currículum, en otros lugares hacen la entrevista inmediatamente y ahí te piden llevar tu currículum para que la gente lo conozca. No sé si a ustedes le ha pasado así. A mí me ha pasado que me piden ir a la entrevista con mi currículum, sin ni siquiera saber, cuando yo voy a dejar currículum me dicen, no, aquí no recibimos currículum, aquí solamente entrevistas directamente y el día de la entrevista tienes que traer tu currículum. ¿Ok? Algo curioso, que no se ve todos los días. Lo que vamos a ver entonces hoy día van a ser las partes de un currículum, parts of a CV. No olvides que en tu currículum tienes que agregar como título currículum vitae. Otros también agregan su nombre completo, que también puede ser importante, porque a veces es muy obvio de que lo que estás viendo es un currículum. ¿Alguno de ustedes antes, le pregunto a todos los estudiantes, ¿alguno de ustedes ha hecho un currículum alguna vez? Pueden responder en el chat, pueden responder por el chat de voz. Yo Hay una sí. idea. La María, ¿sí? Milka también. Ah, genial. Entonces ya saben cómo hacer un currículum, al menos en líneas generales. ¿Y qué hay de los demás que están aquí presentes? ¿Han hecho un currículum alguna vez? ¿O su propio no. currículum? El Ron todavía no. Eh, el tío Eric sí. Entonces el tío Pancho también. El tío UTV también. La Darling no. Ok. Yo también he hecho mi currículum y he hecho como de distintos estilos también. Pero nos vamos a centrar en el más clásico. ¿Ok? Bueno, si usted no sabe hacer un currículum, yo lo voy a enseñar a hacer uno en inglés, pero también le puede servir a usted cuando quiera hacer el suyo en español. Son algunos consejos de la información que debería ir en un currículum. Este es como el estilo más clásico, ¿ok? De las partes de un currículum. Dividimos un currículum en tres partes distintas. La uno, la 2 y la 3. Esta uno, 2 y 3 van a ser información personal, antecedentes académicos y por último, tu experiencia laboral. Esos son los tres puntos importantes. Repito entonces, información personal, antecedentes académicos y por último, experiencia laboral. En esas tres partes se va a dividir el currículum que nosotros hagamos.
Espero que estén tomando notita de forma rápida de lo que vamos a ver ahora, pero ahora vamos a ver estos 3 puntos y quizás podamos ver un cuarto punto del currículum. El primer punto dice personal information o información personal. Obviamente está muy relacionado con tu información de contacto. Contact information. Está muy relacionado con tu información de contacto. Aquí van, obviamente, tus números, correos, entre otros. Tienes que completar esta parte con la información que te identifica a ti como persona o ciudadano. ¿Ok? Es la información relevante sobre nosotros, pero sobre nuestra información personal. Para que vean aquí cuál sería la información que tendríamos que completar en esta parte de nuestro currículum. Lo comenzaríamos obviamente con nuestro nombre, que normalmente es nuestro nombre completo, por favor, no solamente nombre y apellido, nombre completo. ID number. ¿Qué sería el ID number? ¿En qué parte de tu currículum puede ir ID number? Estudiantes. Es el root, ¿no? Muy bien, Ron, exactamente. Es el root, ¿cierto? Nuestro root entonces iría en el apartado que dice ID number. ID en inglés quiere decir identificación. Entonces, el número de identificación sería obviamente el root que aparece en nuestro carnet. Luego tenemos address, que es nuestra dirección. Exacto, nuestra dirección. La diferencia, o hay una diferencia, es que en inglés y en español se escribe un poco distinto, en el orden se escribe un poco distinto nuestra dirección. Ahí voy a mostrarles cómo se hace. Luego, nationality. Eso está fácil, no necesita traducción. Pero normalmente en un currículum tú puedes poner tu nacionalidad. Si ya tuvimos el ID number, ahora tenemos el phone number, que sería... ¿Qué sería el phone number? Número de teléfono. Celular. El celular o el número de teléfono, exactamente. Muy bien ahí al Ron y a Maureen. Perfecto. Ese sería entonces nuestro número de teléfono. El celular, sí, en inglés. Los números se dividen como de 3 en 3. Y si el último sobra un número, ese último número se agrega. Es un poco extraño, lo sé. Para muchos ingleses es muy extraño. Y por último tenemos el apartado del email o correo electrónico. ¿Ok? Esos son todos. Nombre completo, root, dirección, nacionalidad, número de teléfono o celular, si usted quiere poner celular. Y por último, el email. ¿Profe? Dígame. Bueno, iba a decir como el WhatsApp, pero el WhatsApp se divide como en 4 números. Sí, exacto. Pero cuando Claro, tú, por ejemplo, das tu número en inglés, lo das en grupos de 3. Ya. Si no me equivoco, ¿cómo se llama? En el inglés americano se da en grupos de 3. En el inglés británico o en el australiano se da en grupos de 4. Y hay otros que lo dan en grupos de 2. Pero no recuerdo si en español que lo dan mucho en grupos de 2. Ahora, para los que se preguntan, ¿cómo nosotros escribimos la dirección o nuestra dirección en inglés? Así que les pido por favor, tomen nota para que vean cuál es la diferencia. Y la diferencia es pequeña, es breve. Por ejemplo, aquí yo tengo school address, que es la dirección de nuestro colegio, que lo recordamos con cariño, ¿ok? Al menos en las clases presenciales. En español, nosotros diríamos que el colegio está ubicado en Calle Pinto 571, Quillota, Valparaíso, que es la región, ¿cierto?
Esa sería como la dirección completa. Pero si yo lo quiero hacer en inglés, yo primero pongo el número. El número de la dirección, ¿cierto? Pongo primero el número y después pongo la calle, pero la calle en inglés. El nombre y después pongo street, si es una calle, o avenue, si es una avenida. ¿Ok? Si es un pasaje, también puedes ponerle street, por si acaso. Entonces, repito, va primero en inglés, después de este gato, de este hashtag, va el número de tu casa, por así decirlo, luego, o el número donde tú vives, luego entonces va el nombre de la calle y después viene calle. No me pongan calle Pinto Street, ya, porque sería como decir calle Pinto Calle. Entonces el nombre, cómo se llama la calle, y después street, si es calle, avenue, si es avenida, y el resto sigue normalmente. Luego entonces la ciudad y por último la región. ¿Alguna duda cómo se escribe entonces la dirección? ¿Estudiantes? Ninguna No, parece. profesor. Perfecto, Genesis. María Carreño dice que no tampoco. Perfecto, entonces podemos continuar. ¿No es así? Pero recuerden, primero va el número y después va el nombre de la calle, street o avenue. Seguimos entonces. Luego tenemos el segundo punto que conversamos, que era el academic background o antecedentes académicos. Obviamente esto es como una pequeña explicación de lo que debe ir en antecedentes académicos. En algunos casos es muy recomendable comenzar desde lo más nuevo a lo más antiguo en los antecedentes académicos. Comienzas primero escribiendo los años en los que tú asististe al colegio, luego el nombre del colegio y después la ciudad. Por ejemplo, si tú has estado aquí en el C de Educación para Todos desde el año pasado, anotas entonces, por ejemplo, 2020 a 2021, el nombre del colegio después, sella Educación para Todos, y después ladito la ciudad. Y después, antes, ¿en qué colegio estuviste antes de eso? Comenzamos entonces desde lo más nuevo, lo más actual, a lo más antiguo. Vamos bajando un poquito. Por ejemplo, ya, del 2020 al 2021, 6 Educación para Todos y Yota. ¿Dónde estuviste antes? ¿En el 2019? O quizás antes de eso, 2018-2019, quizás estuviste en otro colegio, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, este sería mi caso. De colegio se refiere, no voy a poner la universidad y todo eso. Pero en mi caso, en colegio, yo estuve desde el 2000 al 2009 en el colegio American College, en Vía Alemana. Y del 97 al 99, estuve en el Colegio Nacional, también en Vía Alemana. Recuerden que ustedes tienen que completar este ítem, con su Eso es una información. parte del currículo. Exacto, es una parte del currículum. En el currículum ¿Cuál? tienes que poner tus antecedentes académicos. Ah, Entonces, gracias. poner en qué colegio estuviste siempre del más moderno, del más actual, al más antiguo. ¿Ya? Y los vamos a escribir en ese orden. Años en los que estuviste, 2 puntos, el nombre del colegio, la ciudad del colegio. ¿Ok? Repito entonces. Años, ¿entre qué años? Si tuviste un año, solamente pones un año. Pero pones los años, luego el colegio y por último la ciudad a la que pertenece ese colegio.
Luego nosotros lo vamos a completar con nuestra información para que estén atentos a la actividad que vamos a realizar el día de hoy y después el día de mañana vamos a hacer otra cosa un poquito distinta. Luego tenemos el apartado 3, que sería experiencia laboral, working experience. ¿Ok? ¿Qué debe ir en el antecedente laboral? Y dice ahí, siguiendo la parte anterior, tienes que comenzar desde lo más nuevo también a lo más antiguo, lo más reciente a lo más viejo. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Escribes también los años, la ocupación que ejerciste en ese lugar. ¿Cuál era tu ocupación o oficio? ¿Cuál era tu papel en ese lugar? El lugar. Y por último, nuevamente, la ciudad. Repito, años, ocupación, lugar, ciudad. ¿Ok? Es similar al anterior. Es similar a nuestro punto 2, que no me puedo devolver. Ahí está. Es similar al punto 2, pero agregamos además del lugar, antes del lugar vamos a agregar entonces cuál era nuestro puesto de trabajo, nuestra ocupación. Ahí. Ya reitero. Años, ocupación, lugar, ciudad. Los lugares, al tener un nombre propio, no necesitan traducción. Aquí lo único que necesitaría una traducción correcta sería nuestra ocupación. ¿Ok? Porque la ciudad, el nombre de la ciudad es Quillota, aunque muchos ponen Quillota City. No se llama Quillota City, sino solamente Quillota. ¿Ok? El lugar tiene su propio nombre. Es un nombre propio que no necesita traducción. Y por último, entonces, la ocupación. ¿Ok? O sea, antes de eso va la ocupación. Y antes de eso todavía van los años. En el mismo orden que vimos antes. En el caso que usted no tenga experiencia laboral, puede responderlo con un simple none. Ahora, como dice acá, este es un pequeño ejemplo. Yo, por ejemplo, desde 2019-2020, bueno, también el 2021, he sido English teacher, profesor de inglés. ¿Dónde? El lugar. Sella EPT. En el sello de educación para todos. ¿Dónde queda el sello de educación para todos? En Quillota. En el 2014 trabajé como traductor para el programa Aprende Inglés Cantando. Sí existe ese programa. A mí me pedían traducir canciones. Era como en un día necesito que traduzcas 30 canciones. Y no sirve que lo hagas por el traductor de Google. Tenía que yo traducirlo palabra por palabra porque todo eso lo metían en un programa. Tenía incluso que traducir si es que el cantante decía como y esas cosas. Cuando hacen como coros o aullidos, tenía que también traducirlo. ¿En dónde pertenecía ese programa? En la Municipalidad de Viña del Mar. O en Viña del Mar, prácticamente. En 2012 trabajé de cajero en un supermercado, vía alemana. No quise poner aquí que es supermercado porque no auspicia esta clase. Y también en el 2011 trabajé de reponedor, también en un supermercado, también en vía alemana. ¿Ya? Así que después nosotros vamos a tener que completar estos puntos con nuestra propia información personal. Dice ahí entonces, completa este ítem con tu información porque después vamos a hacer una actividad para que estén atentos de lo que ustedes tienen que empezar a poner aquí. Información extra. Y este es un punto que les dije que nosotros podíamos agregar próximamente o también en nuestro mismo currículum. Sirve. Dice ahí, aunque nosotros ya hayamos escrito un montón sobre nosotros, quizás hay algunas cosas que falten, que son interesantes para la persona que está leyendo nuestro currículum, ¿cierto? Esta información
puede ser considerada, por ejemplo, cómo eres tú como una persona o trabajador. Así que podemos agregarlo justo debajo del ítem 1 que dice información personal. Tú puedes agregar un poquito de cómo eres tú, cómo te describes tú mismo como un trabajador, tal como nosotros lo vimos la semana pasada. Yo soy puntual, yo soy responsable, soy creativo, entre otros, ¿cierto? Puedes agregar todas las descripciones que tú quieras de ti mismo, siempre y cuando sean, ojalá sean reales y también coherentes en la información extra, en la información personal. Entonces, como ustedes vieron el día anterior, para hacer esas oraciones de cómo eres tú como un trabajador, tienes que hacerlo en el orden. Pronombre, verbo to be, y después va un adjetivo de personalidad. Si ustedes lo recuerdan en ese orden el día de la semana anterior. Pronombre, I, verbo to be, am, y después un adjetivo de personalidad, por ejemplo, responsible. I am responsible, yo soy responsable. Y así ustedes pueden agregar toda la información extra que quieran, siempre y cuando estén hablando de ustedes mismos como trabajadores. Prácticamente en ese ítem están tratando de vender el cuento o incluso impresionar al lector que está encargado de leer su currículum. Ok, nos quedan los últimos 25 minutitos de la clase, ¿cierto? En el cual nosotros vamos a hacer la siguiente actividad, no sin antes mostrarle cómo sería un ejemplo de algún tipo de información. Lo pueden hacer de forma corta también. Pueden solamente poner los adjetivos de personalidad. Por ejemplo, responsible, punctual, multitasking person. Dice que es una persona responsable, puntual y multifacética. Willing to learn a lot. Una persona que está dispuesta a aprender mucho. Really good at team working. Muy bueno para el trabajo en equipo o para trabajar en equipo. Bueno, en los últimos minutitos que nos queda de clase, nosotros les voy a pedir que ustedes tomen su lápiz y cuaderno, o si es que usted tiene ahí, si está trabajando desde su computador, por favor, abra un documento de Google o un Microsoft Word o incluso un bloc de notas si es que lo desea. Ningún problema. Podemos usar eso también. Entonces, ¿qué podemos hacer? La actividad de la clase del día de hoy es completar cada parte que vimos con tu información personal. Así que trata de entregar tanta información como sea posible. Recuerda que si tú no tienes experiencia laboral, puedes escribir debajo de experiencia laboral, none. Eso significa nada, o obviamente en este caso va a significar sin experiencia. ¿Ok? Vamos a completar entonces cada uno de los ítems que nosotros vimos acá en clase directamente con su propia información personal. Así que voy a regresar a la diapositiva anterior, o sea, a la primera diapositiva que era nuestra información personal, y ahí ustedes tienen que completar con tanta información como usted pueda. Vamos a devolvernos. Aquí tenemos información personal. Así que usted comienza escribiendo, por ejemplo, nombre, 2 puntos, su ID number, 2 puntos. Obviamente tienen que hacerlo en inglés. El nombre no se traduce, tampoco el número de root, es el general de acá. Recuerden que lo que tienen que traducir, sí, la dirección. Tienen que hacer un cambio. Recuerden el cambio que hay que hacer. La nationality, la nacionalidad también tiene que ir en inglés. Recuerden que la nacionalidad es distinto a decir yo soy de. La nacionalidad no es decir yo soy de Chile. Eso es donde tú provienes. La nacionalidad es decir, por ejemplo, que tú eres chileno, que eres venezolano, que eres colombiano, argentino, peruano, boliviano, entre otros. ¿Ok?
¿Para qué? Para que sepan, no es poner yo soy de Chile, yo soy de Venezuela. No, aquí tiene que ir entonces que eres chileno o chilena, chilean, por ejemplo, venezuelan, entre otros. El número de teléfono, obviamente, si estamos aquí en Chile, lo comienza con el famoso más 56 y después los números de 3 en 3 o 334, como se pueda ordenar. Y el correo. Aquí en la parte de correo, como estamos haciéndolo aquí para mostrarlo en clases, pongan su correo institucional. ¿Ok? Y la parte de nombre tiene que ir el nombre completo. La actividad del día de hoy la vamos a promediar con la pregunta esencial de esta semana. Así que, como puntitos extra para la pregunta esencial, pueden ir rellenando lo que aparece en cada uno de estos ítems. Recuerden empezar a hacerla y después me la pueden enviar directamente a... Esto sí me lo pueden enviar a mi WhatsApp, no la pregunta esencial por Classroom. Pero esto sí me lo pueden enviar a mi WhatsApp para que yo lo revise. Le doy el visto bueno y esto le da como un puntito extra para la pregunta esencial en caso de cualquier error que haya tenido. Ningún problema. Para que así se complementen ambas actividades también. ¿Alguna duda o consulta, estudiantes, sobre lo que estamos haciendo ahora? No, dice la María. ¿Y qué hay de los demás? Muchas gracias, María, por responder. ¿En cualquier trabajo se hacen currículum en inglés? Bueno, en cualquier trabajo que tú postules en inglés, sí, pero obviamente aquí sería el currículum en español. Hay algunos que sí te lo pedirían en inglés, por más que sea una empresa chilena, te piden currículum en inglés. Por ejemplo, muchas veces te lo piden cuando vas a trabajar a estos lugares como los observatorios. A veces sí te lo piden en inglés porque exigen gente que hable inglés. Como en el caso de los traductores, ¿no? En el caso de los traductores, sí. En los intérpretes, sí. Pero no en todos, obviamente no en todos. Yo, por ejemplo, soy profe de inglés, pero si yo entrego mi currículum en inglés, no sé cuáles son las posibilidades de que se entienda el currículum. Pero sí pueden entender la información relevante, por ejemplo, mi información de contacto, mi información personal. Ahí no habría ningún problema. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre lo que estamos haciendo ahora, estudiantes? ¿Alguien que no haya entendido? ¿O algo que no haya quedado muy claro para poder ayudarle? Profe, ¿el orden de la dirección cómo era? Te voy a mostrar al tiro en pantalla, estimada Milka. Gracias. Ahí aparece el orden en inglés, tiene que ir primero el número, por ejemplo, el número de la casa, luego el nombre de la calle, y después la palabra calle, si es que es obviamente una calle o pasaje, street, eh, la ciudad y la región a la que pertenece. Ese es el orden. Ya, gracias. No hay ningún problema. Voy a devolverme porque me imagino que hay algunos que todavía están escribiendo ahí. Profe María Carreño pregunta, ¿se envía en inglés? Lo estamos haciendo en inglés, entonces debería enviarse en inglés. Recuerda que tienes que poner name y tu nombre después, ID number, 2 puntos y tu root. Tiene que ser, por ejemplo, donde dice personal information. Toda la información que tiene que estar en inglés. Tienes que enviarlo en inglés, obviamente. Pregunta, ¿para la grabación o continuamos? No, yo creo que lo podríamos dejar. Ya. Sí.
Sí, con eso estaríamos bien.